Cuando mi papá llegó a Barranquilla, llegó en el año de 1904. O sea, yo nací aproximadamente 37 años después. Todo lo que les puedo contar es aquello que me contó mi mamá en su oportunidad. Y pues tengo entendido de que mi papá llegó a Barranquilla por razón de que mi abuelo, Antonio Manco, había muerto precisamente en Barranquilla. Y se había bajado en la casa de don Víctor Echeverría. Don Víctor Echeverría le escribió a mi papá a Venezuela, él estaba viviendo en Venezuela en ese momento. Mi papá había emigrado de Italia a la Argentina pasó a Brasil, de Brasil a Venezuela, y entonces supo que su padre había muerto aquí en Barranquilla, en casa de don Víctor Echeverría, y vino a Barranquilla, vino con don Vicente Apicella. Se quedó en Barranquilla, realmente le gustó Barranquilla. Acuérdense que en aquella época Barranquilla era una ciudad que estaba en proceso de evolución. El peso colombiano era un peso mucho más fuerte que el dólar. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió pues de que toda esa playa de extranjeros que vinieron aquí se quedaron en Barranquilla. Al quedarse en Barranquilla, mi papá, que era fotógrafo, que esa era su profesión, pues se empezó a hacer una serie de, digamos, de actuaciones dentro de la fotografía de tipo artístico. A mi papá le gustó mucho la cuestión de la filmación. Se trajo cámaras de filmar, las importó de Francia. Y estaba ubicado en la calle de Jesús con la carrera Progreso, o sea, la calle 37 con la carrera 41. La verdad es que yo pienso que tal vez ya lo cogió un poquito cansado por la edad, porque recuérdense una cosa, cuando yo nací mi papá tenía 66 años, de manera pues que de lo que yo recuerde él me contaba, pues cuando él murió yo estaba muy joven, muy niño, él no tuvo, digamos, la idea de seguir en la cinematografía, en el sentido de convertirse en un cinematografista profesional, pero sí estuvo siempre atento a todas las innovaciones que había dentro de la cinematografía y dentro de la fotografía, porque él era yo siempre lo he calificado de un genio de la fotografía, porque es que fotografía no es tomar fotografías y aplicarle el dedo al obturador. Son una serie de circunstancias que tiene la fotografía y tiene la cinematografía que realmente, pues, pienso que la gente que está involucrada dentro de esto son verdaderos artistas, no solamente artista el que está actuando delante de la cámara, sino que está detrás de la cámara. De la época, yo creo que mi papá era muy amigo de Clark Gable, de James Stewart, le gustaba mucho Spencer Tracy, le gustaba mucho Katharine Hepburn, y pues lógicamente los artistas italianos que eran de su propia nacionalidad. La verdad pues mi papá siempre conservó la nacionalidad italiana, cosa pues que hoy en día nos sirve a nosotros para aplicar aquello de la nueva Constitución del año 91 de la doble nacionalidad. En el año de 1918, si no estoy mal, mi papá y mi mamá pues empiezan a criar su familia, y como dato anecdótico digamos pues que mi mamá se convirtió en una excelente reveladora de películas, porque ella era lo que la ayudaba de noche a esta labor. En el año de 1919 nació mi hermana mayor Emma. Luego, en el 21 nació mi hermana Gilda, que recientemente falleció, infortunadamente. Luego mi hermano Aníbal, en el año de 1921, en el año 30 Floro, que vive en Caracas. En 1934 mi hermano Hugo, en el 36 Guido, y en el 41, yo soy modelo 41, de manera pues que ya está un poquito, tengo algo de kilometraje recorrido. Mi papá siguió con la fotografía, pero luego a los 42 años más o menos se le dio por la optometría. Entonces se fue a Nueva York a estudiar optometría. Estuvo haciendo sus prácticas de optometría en la Bausch & Lomb en Nueva York, en Rochester, y luego
regresó a Barranquilla y puso la óptica que hoy en día tiene 70 y tantos años de estar al servicio de los barranquilleros. Tengo la satisfacción, yo personalmente, pues como hijo de él, de que muchos amigos nuestros italianos, procedentes de Escalea, donde era él, me cuentan de que han encontrado fotografías tomadas por mi papá en 1906 en Barranquilla. De manera pues que todavía están como el primer día esas fotografías. Mi mamá era una mujer que apoyaba a mi papá en todos sus proyectos, en el sentido pues de que ella era, digamos, una especie de auxiliar de él. Aprendió, como les decía, aprendió a revelar. Ella revelaba películas, revelaba, hacía las fotografías y todas estas cosas. Y bueno, digamos pues que era una fotógrafa empírica. Bueno, lo que pasa es esto, si vamos a hablar de la pena, digamos, artística, por ejemplo, Floro, mi hermano, allá en Caracas, uno de los más relevantes locutores, no solamente de la radio, sino de la televisión, en los años 50, 60. Su hija, Karina, Ana Karina, es una de las artistas más connotadas que hay en Venezuela. Bueno, no puedo decir yo, porque yo de artista no tengo absolutamente nada, pero tengo la goma por escribir. Infortunadamente no hacía copias de copias, sino que, por ejemplo, cuando hizo El Triunfo de la Fe, sacó creo, tengo entendido que sacó 2 copias, una para los señores Gerlain, otra que se exhibió aquí en Barranquilla, que el Diario del Comercio lo menciona, y otra que se fue a Europa y creo que durante la guerra desapareció. Bueno, lo que pasa es que los hermanos Di Domenico lo que eran empresarios de cine. Ellos no eran realizadores de cine, una cosa totalmente diferente. Es que ahí creo que hay algo que no está, digamos, dentro de la realidad histórica. Los hermanos Di Domenico eran unos comerciantes en cinematografía. Mi papá era un realizador cinematográfico. Es una cosa totalmente distinta. De todo un aventurero. Para mí, como hijo de él, de que mi padre haya sido el pionero de algo tan importante en Colombia como lo fueron realmente los padres de muchas personas que estamos hoy en día, que tenemos más o menos la misma edad, que somos contemporáneos. ¿Por qué? Porque acuérdate que en esa época Barranquilla era la pionera de todo, pero también para ser la pionera de todo era que habían pioneros que hacían todas estas actividades. Era la época en que en Barranquilla realmente había una cultura que yo podría denominar una cultura europeo-antillana. Todas esas pautas culturales que nos trajeron ingleses, alemanes, italianos, españoles, portugueses, árabes, en fin, todas estas colonias que formaron digamos así, el desarrollo de Barranquilla, entre ellos también, por supuesto, los judíos, los polacos, etcétera, etcétera. Toda esta gente que fueron pioneros nos dejaron un legado importantísimo a todos nosotros, y personalmente a nosotros como hijos de Floro Manco y sus nietos, pues realmente es un orgullo de que se reconozca esta labor que hizo Floro Manco en su día. Floro Manco, el triunfo de una fe. Mi padre fue un hombre que tuvo lo que tuvieron todos aquellos personajes que vivieron en esa época. Ellos fueron visionarios y como tal, pues fueron los iniciadores de muchas cosas. Y esa visión los llevó ¿a qué? Los llevó a hacer cosas que hoy en día nos llena de satisfacción, nos llena de orgullo y hace que digamos nosotros que Barranquilla realmente fue la pionera de tantas cosas buenas que ha tenido el país. Cuando murió mi papá, yo creo que uno de los entierros más concurridos que yo he visto en mi vida fue el de mi padre. Porque realmente, a pesar de que él no era una persona que tenía esa amistad con todo el mundo, sí era una persona que era afable con la gente. Mi papá realmente con nosotros no era, digamos, muy
comunicativo. Nosotros realmente nos comunicábamos más, era con mi mamá, era por razón de su modo de ser. Y desde luego hay que entender que una persona que emigra, que viene solo, una persona que se hace sola, una persona que lucha contra no solamente el medio, sino que tiene que luchar contra el idioma, tiene que luchar contra la cultura de la gente, que todo eso es distinto, pues esa gente se va volviendo introvertida. Mi mamá era bastante menor que mi papá, llevaba aproximadamente unos 20 y tantos años. Ella aprendió a desarrollar las películas y mamá me contaba, mi mamá murió en el año 90, mamá me contaba de que se pasaba noches enteras ella revelando películas de películas que había tomado mi papá. Después distribuyó los productos de una marca alemana que era la Ecofon. Es decir, realmente aquí en Barranquilla los primeros radios que tuvo la gente fue traídos por mi papá. Realmente fue un hombre totalmente italiano. Tenía una maquinita con la cual hacía los espaguetis y él mismo hacía la sémola. Y por supuesto nosotros comíamos pasta corrida durante toda la semana.